Edna, tienes 45 años y estás en la Ciudad de México. Sí. Son diversos los puntos que nos compartiste respecto a la experiencia con situación paranormal, encuentro con entidades, con grises, reptiles, mantis, parálisis del sueño, has visto naves, mucha actividad obviamente y contacto directo con pleiadiano, arturiano, te presentaron una familia estelar, médicos del cielo, dieron hasta el nombre cósmico, ¿ya? Y te hablaron incluso de un lugar que se llama Santa Esmeralda, ¿ya? Me suena alguna nave, un nombre, hay una nave que tiene ese nombre, Santa Esmeralda. Ujú. Em, entonces, va a ser interesante ver los diferentes puntos que nos comentaste, ¿sí? Antes de, fuera de grabación, hablábamos de que para encontrarle solución o respuesta a todo lo que te estaba aconteciendo con todos estos encuentros, te acercaste a una persona, Rubén, que trabajaba con terapia holística. Sin embargo, esto no cesaba, ya después de 10 años, prácticamente no ocurrió ningún efecto de lo que esperabas. Y fue ahí también que buscaste otra opción con un chamán, algo así me estabas comentando, ¿ya? Ajá, un chamán. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de también encontrar respuesta, solución? ¿O era un curso? Encontrar respuestas y pues el, si por ese medio yo podía, o sea, podían dejarme en paz, como tener como protección. Ahí nos enseñó él a hablar, a conectarnos con la madre tierra, a conectarnos con energías de arriba, luz negra sagrada, energía primigenia. De ahí nos dijo, enseñó cirugías astrales, a sanar con el péndulo, cráneos de obsidiana. Y eh, tuviste otro efecto, viste luces, me dice. ajá, cuando yo empecé a hacer eso, fue cuando empezó a haber más actividad. O sea, ya fue cuando empecé a ver como más seguido a los grises, Ujú. en ese lapsus de tiempo, no, lo de la mantis, porque tuve la visita de una mantis y esa fue hace 2 años. Ya. Y en Ah, esa... y otra cosa, Dime. este, me metí hace 3 años, me metí a la danza mexica que es aquí en México. Entonces, lo único que sí me habían dicho es que yo iba a talleres entre semana, solamente talleres, pero los fines de semana hacen un tema ceremonial. ¿No? Todos los danzantes, entonces ahí pues es como mucha energía que abren las puertas, llaman a Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, o sea, yo ubicaba quiénes eran ellos y ahí fue cuando sí me dijeron, no, Sam, yo creo que ahí hay mucha energía oscura. Me desligué y dije, es que yo solamente quiero los talleres, ¿no? Por actividad física, ir a nada más a los talleres, pero una cosa, o sea, los danzantes lo que hacen es prácticamente te obligan a que vayas a las ceremonias. Ya. Entonces me dijeron, no, eso es muy oscuro. Aunque sea parte como de la mexicaneidad, que en Ujú. México se maneja, Es como la Santa Muerte, parte de la cultura. sí. Ujú. Cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro con la mantis? Eso fue hace 2 años. Yo estaba en mi recámara, dormida, aproximadamente eran 2:30 de la mañana, en sueño profundo y algo despierto de la nada. Y al lado de mi cama yo tenía el móvil y veo la hora, por eso sé que eran 2:30, porque me desperté, pero volteo hacia el lado derecho y veo el móvil, dije son 2:30, cuando de repente volteo hacia el lado izquierdo y estaba parada al lado de mi cama. Ujú. Y, o sea, no me dio miedo, o sea, me impactó un poco verla, porque yo tenía los ojos abiertos, la veo y pues la veo como de 2 metros, toda plateada, como un traje metálico, Ujú. toda plateada. No sé si eran capa o sus alas, pero se veían plateadas. Y yo dije mentalmente, o sea, no hablé, fue telepáticamente. O sea, lo primero que dije es, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? No te conozco. Y en ese momento me dijo, te encontré. Nada más escuché que dijo, te encontré. Y automáticamente yo vi como de las muñecas saca como unos cables, salían como de 3 cables así directo y me empezó a envolver el cuerpo. Entonces yo empecé a sentir como toques. Cuando ella me empieza a envolver,
yo mentalmente, o sea, telepáticamente por dentro le dije, no, no me hagas daño, yo no te llamé, yo no he hecho nada contigo, no. Y cada vez los toques eran más fuertes. En ese momento, no sé, por lo que yo recuerdo es que de repente llegó un ser, yo solo veo en mis pies, en los pies, llegó un ser, nada más veo la silueta blanca, o sea, solo una silueta blanca, 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 y ese ser telepáticamente me dijo, salte de tu cuerpo. Yo, la verdad, eso yo no lo sé hacer y en ese momento lo hice, porque yo recuerdo que yo me salgo de mi cuerpo y él me daba la instrucción, me dijo, ve lo que está haciendo y yo veía cómo esa mantis seguía sacando cables, pero ya los metía como en mis órganos y me dijo, regrésate a tu cuerpo, muévelo. O sea, yo lo que esa figura blanca me decía, yo me incorporaba al cuerpo y trataba de moverme físicamente, pero cada vez era como unos toques eléctricos cada vez más fuertes. Que cuando me vuelve a decir, salte de tu cuerpo, me vuelvo a salir, sí, me dijo, observa, y veo lo que esa mantis le estaba haciendo a mi cuerpo físico. Me vuelvo a incorporar y yo sentía el dolor. Cuando yo me incorporaba a la materia, a mi cuerpo, yo sentía el dolor. Y en eso vi cuando unos cables, no sé, pero lo vi, entraron como a como a los riñones, a la parte del hígado, no sé, pero ya estaban más profundos. Y en ese momento yo traté de mover mi cuerpo, ya no pude. Yo recuerdo que me dio como el corazón, palpitó muy fuerte así, muy, muy, muy fuerte, como un estallido, y me desmayé. Ya no supe, ahí perdí la conciencia. Ujú. Despierto al siguiente día a las 6 de la mañana, mal. O sea, físicamente como si acabara de salir me sentía como toda golpeada, como si me hubieran cirugiado el cuerpo, los músculos me dolían todos los huesos. Entonces me trato de levantar, me incorporo y me siento en la cama y dije, ¿qué fue lo que pasó? O sea, me viene todo el recuerdo, o sea, todo. Dije, ¿qué fue lo que pasó? Y dije, no lo soñé. Entonces, al levantarme en el piso, había como unos bichos, como gusanitos, Ujú. como cuatro gusanos. Entonces yo veo el piso y veo como unas cositas moviéndose y dije, ¿qué son esos gusanos? O sea, unos Era gusanitos común chiquitos. en tu habitación. ¿Mande? Eso no era común en tu habitación, No. encontrar gusanos. Ok, también hablas mucho o das mucho detalle respecto a los sueños que tienes, que eran lo más recurrente, menciona acá, es que te suben a las naves, ¿ya? En otra ocasión también te viste en una camilla, te tenían paralizada y te estaban colocando algunas agujas en partes del cuerpo. Ok, en esta última, ¿qué ocurrió? ¿Cómo te hiciste consciente ahí, no? ¿Qué pasó? Igual yo dormida, la madrugada no recuerdo la hora, pero me despierto, pero ya tenía como medio cuerpo paralizado. Entonces en ese momento abro los ojos y me quise mover, incorporar y no podía. Como que solo una mano, o sea, como un lado derecho pude como medio moverlo, el izquierdo no totalmente paralizado. Y veo un gris parado aquí a mi lado. Esa fue yo creo lo más impactante porque había uno aquí y logro ver uno como a la altura de los pies. No eran muy altos, como de un metro y medio, medían. Y Mm. lo que me hizo como tratar de moverme es porque él tenía una aguja así muy, muy larga y me la iba a meter aquí, en esta parte de aquí. Entonces, en ese momento yo veo que él está haciendo esto así y me dio mucho miedo porque veo la aguja y ahí fue como, no sé cómo le hice, me moví muchísimo con todas mis fuerzas. Me moví y en el momento que pude mover esta mano, como que yo le hice así y él hizo un ruido, yo no entendía lo que me decían porque habla otro idioma. Mm. Dijo algo en otro idioma y en ese momento me soltaron. Pude moverme y ya no estaban. Harto detalle, te recuerdas de las situaciones que experimentaste. Otra, acá mencionas que estuviste haciendo meditaciones, después de ello comenzaste a tener sueños donde se te presentaban pleiadianos, arturianos, una familia estelar, médicos del cielo. ¿Y qué hacían cuando se presentaban? ¿Cómo los veías? Cuando fue la del acturiano, igual me despertó, igual en la madrugada, no estaba, o sea, yo profundamente dormida, de repente abro los ojos y ya lo tenía en los pies, 2 metros aproximadamente. Era un acturiano, exactamente lo que conocemos de un acturiano, un poco Ujú. azul, totalmente pelón, capa larga y emanaba luces, muchas luces, todo su cuerpo.
y yo lo veo y me dice, hermana, no, 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 vine a visitarte. Y yo le dije, pero no hablábamos, todo era acá dentro de la mente. Ujú. Sí. Y me dijo, solo quiero llevarte a que conozcas un planeta. Y pues yo en ese momento dije, sí, es un arcturiano, ¿no? Lo veo con mucha luz, emanaba mucha luz, así como hasta chispas salían del cuerpo. Y le dije, sí, y me dijo, "Ok, muy bien." Dijo, solo haz una inhalación profunda. Cuando exhales, vas a sentir un dolor en el pecho. Y yo asenté con la cabeza que sí, inhalé fuerte. Y cuando exhalé, sentí como si mi espíritu, mi alma, no sé, algo, una energía salió de mi pecho. Y cuando en ese lapsus yo ya estaba en una nave grandísima, llena de, o sea, puros cristales. No, no sé la figura, pero nada más yo ya no lo vi a él, solo escuchaba la voz dentro de la nave. Yo en un asiento, pero viendo los cristales, y me dijo, este es Marte, y este, o sea, como que me dio una vuelta por Marte y Júpiter. Me dijo, y yo solo vi los planetas, y después de eso perdí la conciencia. Bien. Y tengo dudas, o son pocas las personas que se encuentran con los médicos del cielo. ¿Cómo se presentaron ellos? ¿Cómo fue? Ah, eso fue en el sueño. En el sueño, cuando de repente me incorporo, o sea, lo que recuerdo es que estaba en un edificio muy, muy, muy grande, una biblioteca, y en eso eran dos médicos, o sea, como humanos, con batas blancas, de lentes ¿Ya? y de piel muy fina, facciones muy finas. Me dijeron, oye, bueno, te has cuestionado mucho respecto a cómo es que nosotros los apoyamos a ustedes y los asistimos. Te vamos a Mm. enseñar. Me metieron a una biblioteca, nada más, o sea, techos muy, muy altos y la biblioteca llena de muchos libros. No los vi, nada más me enseñó y me dijo, te voy a mostrar cuando lo subimos a ustedes al área de sanación. Eran puras camas metálicas. Y me dijo, lo subimos etéricamente en esas camas metálicas, los acostamos y me enseñan como una especie, era algo redondo, metálico, Ujú. y eso sacaba rayos. Y me dijo, mira, esto hacemos. Y me dijo, acuéstate, te voy a hacer la prueba. Y me acostó en una cama metálica. Nada más recuerdo que de esa bola de acero, como acero inoxidable, salían como rayos y me empezó a todo el cuerpo como a irradiar. Y ahí perdí la conciencia, pero antes de eso me dijo, allá abajo diles a tus hermanos que cuando quieran que los asistencia por parte de nosotros, porque tienen muchos temas de salud, solo llámenos antes de dormir muchas veces. Médicos del cielo, así me explicó, médicos del cielo, asístanme, asístanme. Dice, y en el sueño nosotros nos los vamos a subir para hacerles las sanaciones. Mira qué amables. Vamos a ver de qué trata esa tanta amabilidad de parte de esos médicos desinteresados en ayudar a la humanidad que tanto lo necesita. Interesante va a ser la investigación. Y otra cosa, Patrick, que le platiqué a Sharon es que varias veces, bueno, eso yo lo sé, lo sentí, me embarazaron. Vi Nos dos cuenta partos. que tuviste, te embarazaron desde el astral porque tuviste síntomas en el físico, dices. Dolores de ovario. Tuve síntomas. Ajá. Pero yo ya en el astral, o sea, en el sueño era cuando yo me veía en el hospital, Ujú. acostada, con bata y como inconsciente, como cuando alguien acaba de salir de una cirugía y yo volteaba y los médicos no eran humanos, eran grises. Más interesante aún. Haremos esa investigación como corresponde. Ya, grabación. Vamos a iniciar la investigación de Edna. Ya comentamos diversos puntos, obviamente hay otros que están fuera de la grabación, pero son diversas experiencias que ha mantenido Edna en lo largo de su vida. Y ha intentado buscar respuesta, obviamente, con personas que trabajan en el área holística, con terapias de la New Age, entre otros. Vamos a iniciar, Sharon, con mm,
con su niñez. Dice que aproximadamente a los 5 años de edad ya veía los seres grises. Si bien en un momento lo borró de su memoria, pero cuando comenzó a buscar respuesta, le vinieron todos estos recuerdos de que de niña veía los grises. ¿Ya? ¿Qué sucede ahí, Chema? ¿Qué es lo que ves en esa interacción? Sí veo varias parálisis donde hay abducciones, mucha abducción, pero yo la veo a ella saliendo astralmente como muy conscientemente, energéticamente sale de su cuerpo cuando duerme de niña, es muy Ujú. consciente, sale de allí de su cuerpo y yo la veo a ella como yendo, pero es como si ella intentara dar saltos en el tiempo. Yo la veo que ella ingresa, es como si ella quisiera ir a varios momentos de sus diferentes líneas, o sea, Ujú. de su tiempo, como ir, intenta ir y como alertarse a ella misma, como dar mensajes, y en el momento en el que ella sale, la toman entidades, hay grises. Hay una parálisis en donde veo cuatro seres grises de 1,95, 2,10 m, la abducen y ella le ponen un dispositivo en la parte de atrás de su cerebelo, tienen una masa, algo muy gelatinoso, con lo que como si se lo pegaran. Es extraño, aquí en la parte de atrás. Es un dispositivo justo detrás de su cerebelo. Por allí envían mucho, a ver, imágenes holográficas, es como un proyector. Los mismos grises proyectan esa imagen. Pero mira, sí, pero mira que em, veo que ella de muy pequeñita, o sea, la estoy viendo como 2 años, 3 años, ellos tenían mucha interacción con ella físicamente, se acercaban como cuando un niño ve, Un amigo imaginario. siente su amiguito imaginario, así, ajá, sí. Ok. ¿Y por qué razón luego ya ese contacto físico directo ya no es, no lo mantienen? Primero querían como acercarse a ella de una manera en la que no se asustara, como para empezar a manipularla, que ella se sintiera bien con ellos y poder implantarla. Siento que este dispositivo que pusieron atrás de su cerebelo lo pusieron de muy chiquitica, es como 2 añitos y es como que ella tenía que estar como de una forma consciente a permitirlo. Pesadillas recurrentes donde las suben a naves. Ya nos comentaba detalle de alguna de ellas donde se ve en una camilla am, y está paralizada. Intentan ingresarle una aguja por su rostro, ya, y incluso diferentes partes del cuerpo. ¿Qué ves ahí, Chara? Sí, son abducciones diferentes en donde ella se logra despertar, ser consciente, como te dije anteriormente. Ella sale de forma muy consciente al astral. Sabe manejar muy bien la parte astral y escabullirse, a no ser detectada, ir y saltar en la línea de tiempo, alertarse en un futuro o ir al pasado y cambiar hechos. Entonces, siento que los grises intentan siempre paralizarla y hay mucha abducción en ella, mucho, mucho, mucha experimentación, mucha abducción, aun Mm. porque es como que un ser muy especial al que siempre están prestando la atención por cómo ella se comporta o como la facilidad que tiene en el astral. Ok. En algunas ocasiones he escuchado voces, por las noches principalmente, cuando está entrando en un sueño profundo, escucha tres voces diferentes. Incluso en otras ocasiones le dicen, le llaman por su nombre y le dicen no te duermas. ¿Qué es ahí? Es ella misma, es ella misma. Yo siento que esos estímulos se los envía a ella. A ver, es extraño, Patrick, pero es como si ella cuando sale al astral, pues te digo, se enviara alertas, ella misma, Como que viaja al futuro, por energéticamente. decirlo así. Ajá, sí. Y ella misma se envía estas alertas como para hackear lo que está pasando alrededor de ella y como para am, sabotear las entidades que hay alrededor de ella. De hecho, lo mencionaba antes de sesión, en una ocasión la tienen paralizada, una mantis, si mal no recuerdo. Esta amante intenta obviamente manipularla, se hace consciente Edna
y no autoriza, obviamente, es el que le esté eh, manipulando. Ahí ve una luz que aparece y esa luz le da instrucciones. ¿Ya? Le dice que salga del cuerpo, luego le dice que ingrese, que se mueva, como para zafarse lo que está aconteciendo en ese momento. Esa luz es ella misma. ¿Qué Sí, es ves? energéticamente ella. Ok. Y Y nuevamente sí, viene es un una mantis. de alertarse. ¿Ya? Y en la máquina Sí, ella hace Mm, estos saltos. ok. Ella, mira que ella es extraño porque no veo que ella la mantis desaparezca o ella lo elimine, pero sí es como que ella se envía alertas o ella misma se alerta para, a ver, para que sea consciente de su entorno y se Ujú. despierte, pero no hay eliminación de entidades. No siento, no lo siento así. Ok. Nos comentaba también respecto al encuentro que tuvo con un arturiano, ya de 2 metros. Estaba ahí cerca de ella. ¿Ya? Y que le invita a salir del cuerpo, ¿ya? Con una técnica bien en particular. Y, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que ves? Imágenes holográficas, puestas por el dispositivo que tiene detrás de su cerebro. ¿Quién lo proyecta? El gris también, ¿no? No, es dispositivo, es activado desde una nave. Desde la nada. Ya. ¿Y en la nave qué tripulantes hay ahí? Hay muchos, hay seres reptiles, hay grises, mantis, hay dos dracos. Ok. Entonces lo encuentro también, por ejemplo, con los pleiadianos, la familia estelar. También son proyecciones. Imágenes holográficas, sí, proyecciones. En otra ocasión también le preguntamos, se le presentan médicos del cielo y le muestran algunos artefactos, elementos que utilizaban para sanar a las personas y también le dice que le comente a sus pares, a los aspectos físicos, a los humanos, de que cuando quieran algún tipo de asistencia médica desde otros planos, que solamente tienen que llamarlo muchas veces por la noche cuando se vayan a dormir. ¿Qué ves en todo eso, Charo? Es un proyecto al que la quieren encauzar estas entidades. Am, hay mucho estímulo por medio de dispositivos que ella tiene. Tiene Ujú. dispositivos también en sus manos. Es como que la quieren encauzar para que ella sane. Sí, es verdad. Y que atraiga gente, personas. ¿Y quiénes son esos médicos del cielo? Yo no veo como tal una sola entidad, como te digo, son imágenes holográficas, Ya. pero sí son estímulos que vienen desde una nave y son implantados por reptiles. Hay momentos donde veo un reptil implantando esto y hay otros momentos donde veo grises. Ujú. En varias sesiones comentamos cómo el proyecto arcóntico sobre la vida de un aspecto físico de una persona encarnada es encauzado, obviamente, eh, por diferentes situaciones, pero de fondo es el mismo proyecto arcóntico. ¿A qué voy? Porque aquí nos coloca claramente, Edna dice, desde que tenía 20 años comenzó a hacer talleres de Reiki, tarot, numerología, cursos de masaje terapéutico, y en todos esos lugares le decían que su misión era la sanación. O sea, vamos entendiendo cómo la encausa justamente para que asuma ese rol. Y el objetivo es que sea sanadora, pero que trabaje con estos médicos del cielo. Así es. La contactaron unos humanoides que la llevaron a un lugar llamado Santa Esmeralda. Le mostraban el cuerpo humano y le decían cómo sanarlo. Parte del proyecto y qué es lo que ves ahí. Sí, es la nave con la que, a donde veo a los tripulantes, estos que veo a los reptiles, a los grises, ellos, es esa tal nave Santa Esmeralda. Es una nave que está ubicada, Patrick, en un cuadrante de tercera dimensión. Y sí, bajo engaños hace que las personas conecten con ellos para sanación y despertar de el tercer ojo, cerebelo, activaciones, dones. Sí, Ok. O sea, es mucho los lazos que veo energéticamente que salen de seres humanos en el holograma con esta nave. sin duda. Eh, ha llegado varias personas, obviamente, que han, de una u otra forma, no recuerdo, por algunos talleres, cursos, que por ahí se contactó en esta nave Santa Esmeralda. Y, em, bueno, ya la mayoría de las personas que ven los videos entiende de que no hay que buscar nada allá afuera. Por muy lindo que sea el mensaje. Nosotros somos la divinidad encarnada. Ok.
Bueno, sigue aquí dando más detalles justamente cómo la sube un arturiano a una nave, la lleva al planeta Marte, a Júpiter. Dice incluso que no fue en un sueño, ¿ya? Porque estaba despierta aquella noche. ¿Eso fue proyección? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo Sí, que tan real? es lo mismo, son proyecciones que vienen detrás de ese mismo dispositivo que tiene en su cerebro, detrás de su cerebro. Ujú. Vamos a chequear aquella situación que nos comentaba, donde nos dice que la embarazaron. De hecho, sintió físicamente dolor de ovario, dolor de ombligo, se vio en una cama, como saliendo de un posoperatorio, vio a los médicos que eran grises. ¿Qué sucede ahí? ¿Proyección o realmente la embarazaron? No, eso sí es verdad. Yo veo varias abducciones donde ella ha tenido diferentes experimentaciones. Genéticamente han experimentado mucho con ella, con diferentes ADNs, y sí ha tenido varios embarazos, cuento cuatro. Cuatro. Y esa genética, esos embriones, o sus hijos, por decirlo así, ¿dónde están? ¿O qué son? Veo que han sido como diferentes experimentos. En uno de ellos veo un ser que tiene cola. ¿Ya? Cola es como un humano, es un humano, pero Ujú. tiene una gran cola y tiene la parte de arriba de su cabeza es muy como alargada, es muy alargada hacia la parte de arriba, demasiado, demasiado. Pero veo que la pasan como a es como si fuera una incubadora en un centro de operaciones y allí al cierto tiempo no avanza, siempre no avanza esto, no avanzan los embriones, no avanzan los fetos. Hace 2 semanas la despertó una voz masculina, eran las 3 de la madrugada, esa voz venía del cielo, fuertísima la voz, y la escuchó en toda la casa. Le dijo que era el padre, que si ella estaba en la tierra es porque ella lo había decidido y que no le hacía falta nada. Am, ¿Qué sucede ahí? ¿Qué ves? No, esos son, veo que son estímulos que vienen de dispositivos que hay uno detrás de su oreja derecha y otro está detrás es como al lado, justo al lado de su pituitaria. Hay otro dispositivo, de allí vienen esos estímulos. Ujú. Son también activados desde la nave. Vuelve al presente, tiene frente a ti a Edna, la escanea, me dice cómo está ella. Detrás de esos ojos tiene dispositivos en los dos, pero dentro Mm, tiene dispositivos en uno y uno. Son grandes, parecen como una réplica del ojo, pero dentro. Tiene este dispositivo grande que tiene en la parte de atrás de su cerebelo y es una sustancia como muy gelatinosa que está alrededor de este dispositivo. Es como si fuera algo como cuando le decimos acá un pegante con el que lo ponen y sale muy vistoso alrededor del dispositivo. Tiene dispositivos alrededor de su pituitaria, ahí en el oído izquierdo, oído derecho, garganta, mamas, corazón. Detrás de su ombligo tiene dos. Hay lazos que salen de su ombligo. Se la parte de afuera, lazos de apegos. Dispositivos en su zona sexual, 314. Hay un extractor de energía que sale desde su vagina hacia la parte de afuera. Ese extractor tiene como alrededor también esa misma sustancia que tiene el dispositivo que tiene en la parte aquí de su cerebelo. Es algo como muy viscoso, una sustancia como pegachenta, pegajosa, que se mueve verde. Tiene esa misma sustancia dentro de ella, de su cavidad vaginal y hacia la parte de su intestino delgado. Detrás de su rodilla derecha tiene cuatro dispositivos. Pie derecho también en la parte de la planta. Tiene un dispositivo muy alargado, alargado completamente. Es como una SIM USB, pero muy larga en toda la parte de la planta de su pie. Es como en sus manos, en sus muñecas, veo como si fueran manillas, mm. manillas. Ahí en la muñeca derecha tiene, cuento siete, están puestas y son de un color como cuando el metal se está como oxidando, así están puestas. En la otra tiene
tres. Y esto si esto es como si fuera manejada por allí o como si esto emanara estímulos hacia la parte de adentro, pero esta parte de las manos se ve como muy lastimada por ello, muy lastimada. De hecho, se ve su piel como algo negra. Sistema Estamos, nervioso alterado, sistema endocrino también, de la defensa de su cuerpo también, completamente neutralizado por los dispositivos. ok, Ya, estamos bien con el contingente Cero Luz. verificando en este momento. Sí, Procedemos entonces a extraer a las bestias, entidades, todo bicho que esté acechando a Edna. Llegan todos ahí paralizados, encapsulados, detenidos, todos 100% neutralizados y no se pueden escapar ni saltar a otra línea de tiempo. Ahora, hacemos una gran cúpula y empiezan a ingresar. En este momento llegan seres, reptiles, grises, mantis. Hay 7 mantis. Hay 2 demonios. Jerarquía dragón. Llegan también dragones, pero más pequeños. Hay 4. Y la jerarquía es mucho más grande. Tiene ese estaño porque se le ve la parte del pecho para abajo, la jerarquía es rojo, del pecho para arriba es blanco. ¿cómo reacciona la jerarquía al ser descubierta? Yo sé que quieres rápidamente, es lo primero que dice que quieres, porque me haces venir aquí. Por petición y ayuda que está solicitando el aspecto físico que está sometiendo, que no la vea Edna ahí. Sí, pero ya no puede vivir sin mí. Está acostumbrada a mí, a mis estímulos. Sin mí no es nadie. ¿Y desde cuándo o hace cuánto retorno que se acostumbró a ti? 7. Ujú. ¿Cómo te apoderaste de ella? La capturé. ¿De qué forma? Tecnología que tengo. ¿Tecnología? ¿Cómo lo utilizaste con ella? Tecnología que actúa como un imán que atrae. Lo único que hice fue tratar de hacer aparecerme de frente a ella como una esencia, como lo que ella quería, o que quería tener algún tipo de interacción. Y la traje, y la traje, y la traje. Cuéntame, ¿cuál No, es no te entiendo, Patrick. sí, aquellas personas que quieren contactar con entidades, de esa forma atrapó a Edna? No, mira, Patrick, yo veo como una gran tecnología, yo la veo a Aina como una esencia. Es como me viene como helio en el Antes de universo, ingresar al helio. holograma. Sí, antes. En Ah, ok. esencia es como, hay una sustancia me viene helio y está en simplemente siendo. Yo la veo como en el universo, alrededor como de, pues, es hermoso todo lo que se siente alrededor, es una plenitud impresionante, pero ella la veo como un estado así como helio me viene y está solamente haciendo esto en allí donde ella está, en esa zona donde ella está. Y es como que en ese momento el ser esa esencia o ese estado lo que hace es que ella interactúe con diferentes sustancias parecidas a ella. La interacción de fundirse para ver qué sale, qué pasa. ¿Sí? Ujú. Es como la experimentación en ese momento. Y veo Correcto. como se siente atraída por unas luces que empiezan a aparecer en el fondo. Empiezan a aparecer como unas luces y ella se siente como atraída, como atraída, como atraída, como cuando tú estás siendo como seducido. Lo Ujú. veo que esto es como mucha seducción. Y ella se siente atraída, atraída, atraída hasta que es como, oh, capturada. Así la veo. Y una vez capturadas, el objetivo era ingresar al holograma. Sí, ella no ingresó porque ella quisiera. Ok. ¿Qué hay de fondo con esta nave Esmeralda, Santa Esmeralda? ¿Qué te dice? ¿Cuál es el fondo, en la finalidad de la nave o de ellos? O no entiendo tu pregunta.
Lo que pasa es que se ha dado a conocer justamente, porque muchas personas no han hecho el comentario de ello, em, de que se corre la voz justamente de esta nave, con este nombre bien particular. Sí, es una nave que engaña. Hay seres allí, reptiles, Ujú. y está la jerarquía que pertenece a esa nave. Engañan siempre haciendo contacto con personas que pueden mover masas. Les gusta mucho esto, que pueden decir o hablar a grandes grupos y decir que contacten con ella, que pidan, que le pidan a la nave que contacte, que pidan que sanidad, que pidan algún tipo de despertar, que les desbloqueen algún tipo de su cuerpo, alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Especialmente como la parte de su pineal y de su cerebelo, que les bloqueen, que conecten. Ellos siempre buscan como personas que puedan tener esa afinidad a mover masas. Ok, y una vez que están estas personas que canalizan a estos seres o a la nave Santa Esmeralda, ¿qué ocurre cuando les cumplen esos favores? Por ejemplo, de bloquear la glándula pineal. ¿Qué No, sucede? en muchos casos solamente bloquean a las personas, lo que hacen es implantarla. En otros casos depende de lo que les conviene. Si la persona puede mover masas, entonces le Ujú. dan un poquito de movimiento a su entorno, mm, con, dándole un poquito de lo que piden, un poquito de desbloqueo, de un poquito de sanación. Entonces hay abducciones en la persona, donde la limpian un poquito, o donde le ponen dispositivos, o donde le dan un poquito para que sigan creyendo en ellos y sigan moviendo más. Ok. Sí, esa estrategia obviamente la hemos visto de diversas formas y modalidades aplicadas. Claro, es una estrategia que le funciona de maravilla. La persona mientras no se mira hacia adentro, no dimensione esa divinidad luz que tiene, va a seguir obviamente sintiéndose inferior y buscando alguna entidad externa que le ayude a transitar a la quinta dimensión o despertar sus capacidades o hacer conexión con otros seres. Ok. ¿Dónde tienen a su mano luz? Cuarta dimensión, esta jerarquía está como en un... aquí es lo como más poder, siento que la diferencia en su cuerpo, los colores que tiene, es por ese atrás, como ese avance que está teniendo, de ser un draco rojo Ujú. a cambiar completamente a blanco. Está como en ese proceso como de tener como mucho más poder, siento yo. Está en cuarta dimensión, Patrick tiene un gran planeta, mucha tecnología cristal. Ok. Vamos a proceder en la eliminación de todos sus secuaces. Ahora. Nos hacemos alrededor, separamos la jerarquía de sus secuaces, nos hacemos alrededor de los secuaces y empezamos a emanar bombas que ingresan directamente a ellos y empiezan a explotar dentro de estas bombas en luz. Y los seres de luz ya ingresan directamente y se van contra estas entidades. No veo nada, solamente siento como la eliminación, la eliminación, la eliminación. Hay un encuentro allí bastante fuerte. Ya en este momento son completamente eliminados, se cierra ¡pum! Desaparece la cúpula completa y los seres de luz salen, se posicionan. La mir me dice que los verifique. Ujú. Frecuencia y vibración corresponde. Perfecto. Hay que hacer algún otro llamado. La jerarquía es bastante poderosa. Sí, hay que hacer otro llamado. Lo sé. En este momento se está haciendo un llamado. La mir se lo pide a la jerarquía que lo haga. Y ella hace el llamado. En este momento se empiezan a ingresar a medida que van llegando en una cúpula que hicimos rápidamente. Empieza a ser desparticularizados todo lo que llega. Hay naves, centros de operaciones grandes, nodrizas inmensas, muy, muy, muy grandes. Se hace presente, uy, espérate, que esta gran nave, Esmeralda, Ujú. está allí, ¿Tiene está tripulantes? encapsulada. Hay cuatro grises. Ok. Describe esa nave. Es muy gigante, Patrick, es redonda, como parece un planeta, ¿Ya? redonda, tiene varios compartimientos, compartimientos donde ingresan naves mucho más pequeñas. Entonces ingresan, llegan y estacionan.
Hay varios centros de operaciones en la parte del centro. Siento un núcleo dentro de esta gran nave, am, pero son centros de operaciones, centros de operaciones divididos como cuando entras a un hospital. Muchos cuartos, donde tienen diferentes experimentaciones. Y hay muchos seres allí que siempre se la pasan allí. Muchos aparatos donde hay mucho estímulo hacia el ser humano con el que conecta. Hay un sitio en específico donde hay creación de dispositivos, el que es directamente para el ser humano. Lo hacen con su ADN, tienen mucho cuidado, muy meticulosos para hacer el dispositivo para el ser humano allí en esa nave. Ok. Continuamos con la eliminación. Sí, todo está siendo eliminado. La nave se empieza a hacer eliminar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Todo está siendo desparticularizado. Esa jerarquía queda bastante débil. En simultáneo se siente como la Mir pone una gran pantalla así inmensa, se abre una pantalla y hay a la jerarquía de estar tan débil, es como que podemos hacer el llamado de la liberación de los seres de luz, como, Ujú. como tomar, como tomar am, el puesto de esta jerarquía y de empezar a eliminar, o sea, a soltarlos para no tener que ir a esa cuarta dimensión, dice la amiga. Por Y supuesto. está mostrando todo así grandísimo, como empieza a ser desparticularizado completamente este planeta grande, con mucha tecnología. Incluso había un como una silla grande, como un pedestal donde siempre se hacía esta jerarquía. Todo es eliminado, los seres de luz empiezan a salir de contenedores que están en, son contenedores como en unas cosas como metálicas, digo metálicas, pero es algo con lo que se hacen naves. Es algo mucho, un material que no Ujú. reconozco, no está acá, muy potente en donde estaban ellos encapsulados. Ellos empiezan a salir allí, empiezan a salir, hasta salir, así, y ellos mismos entre ellos se repotencializan. Conectan con todo lo que está pasando en este momento y el ser luz de ella se hace como presente. Se abre un portal para que el ingreso de él pasa el portal, se cierra el portal, yo lo estoy verificando, frecuencia y vibración corresponde y empieza a ser repotencializado 71%. Bien. Jerarquía está súper débil, Patrick. No puede ni siquiera sostenernos como la mirada. ¿Cómo va a sumar a luz? 92%. Ok, una vez esté estable, lo actualizamos en información y le pregunta si está listo para que elimine la jerarquía. 100%. Ujú. Sí, dice que sí. Edna, eliminamos la jerarquía. Sí, Perfecto. sí. Adelante, Charo. Procede. Si en este momento se va directamente contra la jerarquía, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda como a tres veces la jerarquía y se posa sobre la jerarquía. Es como que se vuelve como una manta que empieza a impregnar la jerarquía y se posa y empieza a particularizarlo y a tomarlo, a tomarlo, a tomarlo, a tomarlo, a tomarlo. Empieza a ingresar en él. Veo cómo ingresa por su piel, ingresa y empieza a eliminarlo completamente. En simultáneo, la MIR rápidamente verifica toda la tecnología de esta jerarquía, centros de operaciones, naves, los dispositivos que tenía ella empiezan a ser eliminados, salen de ella, todo empieza a ser desparticularizado en ella y simplemente hay unos que desaparecen. Igual estamos verificando muy bien que todo haya sido eliminado. Los lazos que ella tenía en este momento que tenía desde su ah, ombligo hacia afuera son como cortados, se eliminan inmediatamente. Ya, jerarquía completamente eliminada. Perfecto. ¿Su mano luz entrega algún nombre? Andalakucheket, Andalakuchetek, Andaraku Chetek. Ok, Chetek, dice mejor. Chetek. Ya, lo dejamos en Chetek entonces. Ok. Asiente. Le damos la bienvenida. Dice Y muchas gracias por el recibimiento. con mucho amor,
nos interesa obviamente por la ayuda que nos brindamos entre todos y la información también que conlleva este tipo de liberación. Pero principalmente aquí, reconocimiento a tu aspecto físico, que se salió de un proyecto, nosotros le llamamos el proyecto Elegidos, donde captan aspectos físicos para encauzarlos y comienzan a mover masas por un supuesto contactismo, privilegio o dones que se activan para supuestamente ayudar a las personas que lo necesitan. Pero sabemos lo que hay de fondo. Entonces, ¿qué quieres decirle a tu aspecto físico, a Edna? Entiendo que lo que está mal es que lo sometan a uno a tener una experiencia que uno no desea. La voluntad de uno ser sometida es lo más especial de esta creación. Edna, ¿qué quieres decirle? Pregúntale a tu mano luz. Bueno, ya después de esta liberación, mm, qué áreas o qué tendría yo que fortalecer aquí pues en este camino, aquí en la tierra? ¿O cuál es la recomendación? O sea, las recomendaciones a partir de ahora, porque pues fueron pues más de la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida aguantando estas entidades y muy fuerte. O sea, yo todo el tiempo estaba cansada, agotada, con sueño. Entonces era una batalla constante todo el tiempo. Siempre he hecho ejercicio. El ejercicio es el que como que me ha mantenido el sentirme más fuerte, pero siempre ha sido una batalla eso. Mm. Ser letargo es olvidar lo que somos. Cuando entendemos y recordamos lo que somos, simplemente estas situaciones desaparecen de nuestra vida, porque entendemos que nada nos puede someter. No sé cuál sea la manera directa o la mejor manera de llevar un cuerpo físico en esta situación. Entiendo lo que has venido pasando, conecto con tus diferentes vivencias, pero me nutro de ellas, las acepto y quiero avanzar. El estado de presencia es la clave. Muy bien. ¿Más quieres preguntarle o decirle, Edna? Em, sí, mi tema aquí laboral, mi tema laboral, pues mis últimos 10 años no he podido generar como estar estable en un lugar, ¿no? Llego a espacios, a lugares donde para desenvolverme profesionalmente en lo que yo hago, pero nunca he tenido esa oportunidad. No sé si eran estas entidades las que hacían que no sucediera o que era, no, no, hasta ahorita siempre he tenido la duda. No he podido hacer raíz, no he podido generar o tener esa economía. Conectando con la información, entiendo que el tema económico en los seres humanos es una programación implantada antes de nacer, mucho antes de nacer. Esta programación hay que desprogramarla o simplemente desconectarla de nuestro ser. Al entender que hay que estar en estado de presencia, como consecuencia, llega la abundancia, la plenitud, pero es simplemente estando desde el estado de presencia, que es lo que te digo, que es la clave. Muy bien. Y de ahora en adelante, eh, ¿cómo voy a saber cómo hablar contigo? La comunicación va a ser solamente sentir desde el corazón, eh, conectarme contigo desde el pensamiento, ¿cómo? El pensamiento puede ser saboteado, incluso intervenido. Lo veo poco viable. Desde la zona cardíaca, plexo, allí me estaré comunicando contigo. Muy bien. Tal cual. Y sí, en el tema, la pareja, el compañero con el que actualmente pues yo salgo, quiero saber si realmente es parte de mi camino o fue un distractor que pusieron como estas entidades. No, no sé, he tenido ahí siempre esa duda. Otra programación más. Todo lo que hay en nuestro entorno son programaciones, programación de familia, programación de pareja, programación de sentirme visto, programación de trabajar, programación de dinero, programación de una realidad, programación de hijos. Todos son programaciones.
No soy quien para decirte o no te voy a decir que no hagas una situación o no actúes de alguna manera u otra, pero esto es peligroso para nuestra conexión. Exacto. Ahí es donde se activan los apegos. Cuando estás en estado de presencia y entendiendo esta información de base, no es que te aísles, sino comienzas a disfrutar el presente, el aquí y la ahora, con pareja, sin pareja, comienzas a disfrutar principalmente de ti misma. Y eso comienza a hacer que tu luz se expanda. Y comienza todo como dice tu mano luz, cuando está en estado de presencia, la buena aventura llega, la abundancia, porque eres abundancia por herencia divina, pero tienes que estar en estado de presencia. Con esta información y viendo el presente, todo se va a acomodar, se va a ajustar, porque ya entiendes de qué trata la manipulación, la trampa, los apegos, las programaciones diversas que hay en este holograma. Entonces ya ves desde otra perspectiva la realidad y tú comienzas a hackear la Matrix, tú comienzas a crear, tú le sucedes a la vida y no al revés. Eso marca la diferencia. Vamos a echar con su mano luz a casa de... Tomamos las acciones correspondientes. Sí, parece que en este momento estamos yendo a su casa, estamos verificando, eliminamos portales que tenía. Al eliminar la jerarquía fueron eliminados. En este momento estamos repotencializando su casa, verificando muy bien la parte del subsuelo, las paredes, verificando muy bien los rincones. Charet verifica muy bien los rincones y frecuencia. Los seres de luz ingresan y se expanden dentro de su casa y barriendo hacia la parte de afuera la energía, barre. La energía hacia la parte de afuera en simultáneo, ponen cúpula alrededor de su casa y siguen por el perímetro, ponen cúpula alrededor de su perímetro, vuelven, ingresan y ¡pam! Se expanden de nuevo. Y ahora sí queda todo súper luminiscente, todo muy bonito. ¿Cómo va a quedar su mano luz con Edna? Va a ser integraciones paulatinas en este momento, va a ser integración por su zona sexual. Ujú. Adelante, me comentas. Antes de esto, hace un escaneo de su cuerpo, verifica muy bien que ya no tenga dispositivos. Dice que más que todo por las trampas. Y verifica muy bien todos los dispositivos, ella está completamente libre de dispositivos en este momento y eliminan gramas y programaciones de su sangre. Ya en ese momento se aleja de ella, toma así como forma de una bolita y ¡pum! Ingresa a su zona sexual. Hace esto, sube, baja, así. Y empieza a hacer circulitos en este momento y frecuencia toda la parte de su zona sexual, como limpiando energéticamente toda esa zona y repotencializando su zona sexual. Dice, mi zona creadora de allí es muy importante que estemos completas. Y se sube rápidamente a su plexo y allí se expande, pero de manera muy suave. Está formando muy suave el campo energético y lo empieza a crear hacia la parte de afuera, pero de manera muy lenta. Eso abarca obviamente toda su cabeza, todo su campo energético, empieza a ser, empieza a crecer. Tiene un azul, su energía, un azul muy claro. Se expande hacia la parte de afuera. Expande su campo energético y vuelve. Cuando lo forma, vuelve así allí se ubica en su plexo. Am, Pide como activar como cosas que te traigan como a tu estado de presencia, más salir de la rutina y conectar con cosas que te hagan sonreír, la alegría, dice, es muy importante, es que te hagan sonreír, cosas con las que te sientas afín, conecta con tu sentir que él te va a guiar. También hace mucha Ujú. referencia a que hagas ejercicio, fortalecimiento de tu cuerpo físico. ¿Puedes Muy verificarme el bien. porcentaje luz de Edna? 2.0. Ok. ¿Y por qué razón estaba siendo como parte de los elegidos que vieron en Edna en particular? Siento que es como el estado en el que la atraparon.
ese estado. Ya, claro, entendemos que fue atrapada fuera del holograma. Fue seducida obviamente por la experiencia que estaba ella vivenciando en aquel entonces. Ya, muy bien. Muchas gracias por la información y el apoyo de los cerebros que ahí siempre están acompañándonos. Gracias.